Saludos. Titulamos este vídeo Tierra cóncava convexa, modelo dinámico doble, esquema simple profundo número 4, pulsación del eje central número 15. Tenemos que recordar que hemos expuesto en vídeos anteriores el movimiento perceptible de lo que denominamos la pulsación del eje central, es decir, el latido del cosmos, el latido del toroide cósmico. Y lo hemos expuesto la parte perceptible simplemente como un modelo de onda. Entonces hemos expuesto precisamente la Tierra estática, el modelo de onda en una Tierra estática. Eso ya lo hemos desarrollado en vídeos anteriores. Pero también hemos dicho que a partir de aquí nosotros no nos conformamos solamente con este modelo estático que da una comprensión de lo aparente o de lo perceptible, sino que nosotros queremos profundizar más y ver precisamente realizar un esquema del movimiento completo que tendría dos partes. Por eso hemos titulado este vídeo modelo dinámico doble, es decir, doble porque consideramos que existe un movimiento, dijéramos así, del esferoide Sol y otro movimiento también del esferoide Tierra, es decir, que la Tierra no es totalmente estática, como a veces simplemente la oficialidad, incluso las teorías alternativas, pues nos muestran, sino nosotros queremos exponer la tesis, la hipótesis, precisamente porque lo consideramos realmente lo que nos da la auténtica comprensión de la totalidad y no solo de la forma de la Tierra, pues este doble movimiento de la Tierra y del cosmos, el cosmos y la Tierra, porque serían entonces dos movimientos. La Tierra no sería, por tanto, totalmente estática. Entonces, sabemos que esto es más difícil de concebir, este esquema siguiente es más difícil de concebir. Incluso para nosotros nos cuesta llegar a realizar físicamente un modelo en volumen, que serían dos esferoides interactuando, pues nosotros lo vamos a exponer en el plano, lo vamos a exponer en planos mediante dibujos, y por eso requiere una mayor atención o una mayor dificultad. Entonces, porque sería difícil concebir, pues precisamente dos movimientos que son simultáneos y que son opuestos y son complementarios, pero es la real explicación que nosotros consideramos de toda esta realidad. Entonces, volvemos a recordar que ya lo hemos expuesto. ¿Cuál es la causa precisamente de que sean imperceptibles estos dos, este tipo de movimiento doble? Pues hemos dicho dos causas. Primeramente, que son un nivel más profundo, un nivel de la causa y no del efecto más profundo, y que son energías más sutiles. Por ejemplo, un hombre podemos medir la parte exterior de su desplazamiento, pero es mucho más difícil, a no ser que ya lo investigues a fondo, que precisamente también existe un movimiento en su interior que es el pálpito de su corazón, y ese es el que está realmente permitiéndole desplazarse físicamente. Eso es una de las causas de dificultad de comprender estos movimientos, este movimiento imperceptible, que son energías más sutiles. Y la segunda causa es que el observador es partícipe de este movimiento. Entonces un observador que ve ese movimiento en el exterior no llega a concebir que él también se está moviendo. Por ejemplo, una persona ve un tío vivo cómo va rotando, los niños se montan en los caballitos y él lo ve. Él solamente ve ese movimiento, pero si le dijésemos, pero es que tú estás situado en una plataforma que también se está moviendo en sentido opuesto, él no lo percibiría nunca, su propio movimiento. Él solamente percibiría que lo que se está moviendo pues es el tío vivo, y nunca llegaría a comprender que precisamente también él está moviéndose, y precisamente en sentido
inverso al movimiento del tío vivo. Bien, pues entonces en este vídeo nosotros, como comprendemos esta dificultad, vamos a ir paso por paso. En este vídeo vamos a presentar para que la gente llegue a comprender precisamente cómo en nuestra mentalidad, pues se nos crea la necesidad de concebir de que la Tierra no sea totalmente estática. Entonces, a esa cuestión vamos a dedicar este vídeo, porque nosotros desde un principio, cuando escuchamos las teorías terraplanistas que te hablan de una Tierra estática, pues desde un principio ya nuestro bagaje, dijéramos así, nuestro bagaje de conocimiento, nuestro conocimiento previo, pues no se hizo, dijéramos así, conforme con esa primera opinión general de que la Tierra es estática. Nosotros también sabíamos que no sería el movimiento rotatorio que nos dice la oficialidad. Eso también lo pudimos comprobar fácilmente. Pero de ahí tampoco podíamos nosotros llegar a la conclusión de que fuera totalmente estática. Algo en nuestro esquema general nos decía que posiblemente y necesariamente incluso pues tendría que tener un tipo de movimiento la Tierra, y eso es precisamente los esquemas que vamos nosotros a presentar en el futuro. Pero ahora queremos expresar precisamente por qué nosotros desde un principio pues sospechamos que la Tierra no podría ser, no sería realmente totalmente estática. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en este vídeo para que comprenda la persona interesada en comprender la mentalidad de las personas que piensan de distinta manera, pues les puede ayudar precisamente a esta comprensión. Entonces este es el esquema de este vídeo. Y entonces nosotros decimos que precisamente lo que nos llevó a esa consideración de que la Tierra podría tener un movimiento es nuestro pensamiento arborescente. Nuestro pensamiento arborescente, que el sistema establecido pues lucha permanentemente contra él. El sistema establecido simplemente quiere que tú te centres en una pequeña parcela, de la realidad. A lo mejor eres, por ejemplo, biólogo, estudias biología, o a lo mejor eres astrónomo y estudias astronomía, o médico y si estudias medicina, pero que no relaciones una cosa con otra, sino que toda la explicación pues te la dará alguien, una ciencia establecida, unos sabios establecidos que están en la cúspide de cada una de esas parcelitas, y ellos son los que tienen la verdad. Y se descarta así el pensamiento arborescente. El pensamiento arborescente, como ya sabemos, es precisamente pues coger como un árbol todas las ramas que posea y ver cómo se relacionan unas con otras y cómo influyen unas con otras. Así, por ejemplo, pues un biólogo, pues ver qué conexión tienen las leyes de la biología con la astronomía, por ejemplo. Entonces, este pensamiento arborescente es el que nosotros nos hizo intuir que posiblemente la Tierra tendría que tener también un movimiento, es decir, no ser totalmente estática, porque nosotros teníamos una concepción previa de que la creación inicial, pues consiste en la formación de una polaridad. Toda la realidad son dos polos, una polaridad, y se crea esta polaridad mediante movimientos que son opuestos y complementarios, y eso lo hemos expuesto en una serie que hemos titulado de nuestros vídeos Secretos Secretorum, es decir, secreto de los secretos. Llegar precisamente a esta concepción, por ejemplo, partiendo de que todo lo denso, que es la realidad concreta y física, pues todo lo denso se tiene que formar a expensas de lo sutil, y viceversa, todo lo sutil tiene que formarse a expensas de lo denso, es decir, que están totalmente relacionados. Si no existiese lo denso o el proceso de densificación, tampoco existiría el proceso de sutilización, y precisamente movimientos opuestos y contrarios pues son los que dan lugar a esta realidad y a esta polaridad. Luego, por tanto, los movimientos son dos. Por tanto, la Tierra, si la tomamos como totalidad, en comparación con el otro esferoide tomado como totalidad, pues no puede estar totalmente estática, tiene que tener un tipo de movimiento. Entonces, esa concepción
pues desde un principio a nosotros nos hizo sospechar un movimiento en la Tierra y no un estatismo total. Y además, precisamente con este pensamiento arborescente, toda nuestra investigación del comportamiento de toroides individuales y complementarios, porque toda esta realidad física lo que la sustenta son esquemas toroidales, pues nos mostraba precisamente que todos los toroides pues tienen precisamente, son activos, tienen ese tipo de actividad. Así, por ejemplo, el toroide que podemos denominar toroide polo masculino, y cuando digo toroide polo masculino no me refiero solamente al hombre, sino a todo, dijéramos así, todas las especies vivientes, tanto vegetales como animales, que son parte de ese toroide masculino. Y también el toroide polo femenino, pues ambos, y no uno solo, sino ambos son activos. Y eso nosotros lo teníamos muy claro en toda nuestra investigación a lo largo de la vida. Los dos son activos, pero con un tipo de actividad que es distinta, evidentemente, porque el toroide del polo femenino es una actividad receptiva y el toroide del polo masculino pues es una actividad, pero en vez de receptiva, pues de emisión. Entonces el toroide polo femenino es activo receptor y el toroide polo masculino es activo emisor. Y precisamente esa es la complementariedad, pero actividad y no estatismo. Por eso nosotros sabíamos que realmente pues totalmente estática pues la Tierra pues no tendría que ser como profundidad. Entonces nosotros en este vídeo vamos a presentar en la actualidad, ya dijéramos con tecnología más actual, pues se puede investigar precisamente el proceso de la fecundación, porque este es precisamente un ejemplo maravilloso de la realidad del cosmos y de cómo debe ser la Tierra y cómo debe ser el cosmos, porque en el proceso de la fecundación es de donde se da precisamente la acción de estas dos polaridades. Y entonces, con investigación reciente y con tecnología reciente, pues ahora se puede estar más cerca de realmente cómo es el proceso de la fecundación, que nosotros lo denominamos que es una fecundación toroidal. Entonces nosotros, y que nos confirma lo que estamos diciendo, que es un activismo de ambos polos. Entonces nosotros recomendamos este vídeo de Lidia Stani, una de sus conferencias, que se titula, lo pueden encontrar en YouTube, con La danza celular del amor, el inicio de la vida, de Lidia Stani. Nosotros vamos a poner simplemente unas imágenes breves tomadas de la pantalla de un ordenador, como están viendo, pero para que la persona lo busque si quiere mayor información. Y vamos a ir a lo que nos interesa. A lo que nos interesa es que el óvulo pues sería una polaridad. El grupo de espermatozoides sería otra polaridad y las dos son activas. Hasta ahora, precisamente, se nos ha venido, sobre todo poniendo precisamente, destacando la actividad del espermatozoide, que tiene que recorrer un largo camino, una lucha con sus semejantes espermatozoides hasta llegar a la fecundación, y entonces es él el que se introduce en el óvulo y fecunda, es decir, un óvulo casi totalmente pasivo, mientras que el activo pues sería el espermatozoide. Pues no es nada de eso, es una actividad totalmente complementaria, como vamos a ver. Y gracias a la tecnología actual vamos a ver cómo se mueve el óvulo. El óvulo no está quieto, el óvulo precisamente está realizando lo que nosotros estamos diciendo. Giros, porque todos son giros en esta realidad, giros alrededor de un centro, al centro de la pulsación universal. Y entonces estos dos polos, en combinación uno con otro y con su centro, van girando y establecen, dijéramos así, en una decisión triple, una decisión activa triple, pues el nacimiento de una nueva vida a esta dimensión que lamentablemente pues nos lo encontramos todo, tenemos que decirlo, pues tergiversado, por no emplear otras palabras más duras. Entonces remitimos a este vídeo en el que vamos a ver precisamente una imagen como esta, que nosotros decimos una fecundación toroidal, en que vemos este es el óvulo. Y el óvulo, verá que no está, cuando acuden precisamente, dijéramos así, el grupo toroidal del otro polo, que son los espermatozoides, pues el óvulo se mueve, empieza a girar.
empieza a girar. En este sentido ya decimos que el giro de estrógiro o levógiro depende de la ubicación del observador, pero aquí verán que el giro del óvulo pues es en sentido de esta flecha de levógiro, y entonces empieza él a girar, no está inactivo. La Tierra tampoco puede estar inactiva, el esferoide cóncavo tampoco puede estar totalmente inactivo. Sería una excepción en toda la vida de este toroide universal. Entonces empieza a girar mientras que acuden el grupo de espermatozoides y entonces se establece una especie de danza hasta que se produce, incluso se ve físicamente el chispazo de la fecundación. Y ese chispazo de la fecundación, en toda nuestra teoría, ¿qué sería? ¿Qué sería ese chispazo? Pues evidentemente la pulsación que mantiene esta vida, la pulsación del eje central con la cual hemos nosotros titulado esta serie, y dentro de esa serie estamos presentando estos esquemas. Pues si se fijan y se van a fijar, junto con, al estar evidentemente enfocando el centro de este polo, pues evidentemente lo que se ve más es su actividad, su giro. Pero si ven por la parte más exterior, verán partículas que son espermatozoides, que muchas de ellas pues van ya no siguiendo este giro, sino incluso en sentido contrario, hasta que se van reubicando en él. Esto es la danza de la vida, una actividad triple, dos polos activos, esferoide convexo, que ese sí lo vemos, el esferoide convexo con el cielo activo, esferoide convexo activo, y esferoide cóncavo, aunque no lo veamos, pues también activo. Y tercer punto y decisivo activo, el eje central que es la fuente original. Entonces, nosotros vamos a poner unas breves imágenes de este, si nos resulta posible, en que vemos aquí, este es el vídeo que nosotros remitimos para que la persona lo observe. Entonces vean el giro del espermatozoide central, como realmente pues tiene una actividad. Y eso es, aunque sabemos que muchas personas pues esto pensarán y dirán, ¿qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? Llegarán a pensar, ¿qué tendrá que ver la fecundación con la forma de la Tierra? Pues nosotros decimos, lamentablemente han perdido la capacidad del pensamiento arborescente. Pero todo tiene que ver con todo. Todo sigue unas mismas leyes porque el universo es uno y diverso. Entonces terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento. Y este es un vídeo introductorio para precisamente presentar el esquema completo de ambos movimientos.